Latinoamérica es un lugar rico en leyendas de terror, en especial aquellas leyendas que se cuentan desde hace muchas generaciones, las que nos contaban nuestros abuelos. Cada país de este continente tiene sus propias leyendas, algunas más conocidas que otras, así que prepárate, porque los fantasmas de estas leyendas podrían existir en el lugar donde tú vives. En el pueblito donde crecí, se contaban muchísimas leyendas sobre los aluses, que son criaturas humanoides muy pequeñitas, como unos duendes, que habitan en el sureste de México y algunas partes de Guatemala. Según me han contado mis abuelos, esas criaturas pueden hacer el bien o el mal, de acuerdo a cómo los trates, y por lo general te piden dulces u ofrendas. Mi familia tiene muchas historias sobre los aluses, una de ellas me la contó mi abuelo, que es originario de Campeche. Cuenta que él tenía unas cosechas de maíz que le habían heredado. Las cosechas iban muy bien, pero dice que en una temporada empezó a tener problemas, pues las siembras se le echaban a perder o de pronto notaba que alguien le robaba una parte de la cosecha. Mi abuelo un día se dio cuenta de que entre las siembras había unas figuritas muy pequeñas, como del tamaño de un muñeco, pero con cara de hombre mayor, que se reían y se movían muy rápido. Él, en ese momento, se percató de que había aluses en su propiedad y, como suelen ser muy traviesos, a veces también se comen las cosechas. Por eso, el abuelo decidió hacerles una ofrenda a los aluses con un montón de comida dulce y les construyó una pequeña casita en la entrada del sembradío a un lado de un árbol para que vivieran. Después de eso, se acabaron los problemas en sus cosechas, pues los aluses incluso las protegían de los ladrones y animales depredadores. Mi abuelo les dejaba agua y comida casi todos los días en su casita, y estos alimentos luego se iban acabando como si alguien los consumiera. Algunas veces, el abuelo se quedaba hasta muy tarde esperando ver a los aluses, porque le daba curiosidad, sin embargo, estos se le escondían y no se dejaban ver del todo. Dice que eran muy inteligentes, porque una vez que se quedó a espiarlos detrás de un árbol, él estaba viendo su casita que les había construido, pero del otro lado, entre los arbustos, notó que alguien le estaba tirando piedras, y luego se escuchaban unas risitas burlonas, como de niños pequeños. Mi abuelo se volteó y vio con claridad unas 5 figuras de un tamaño disminuido, que lo miraban riéndose. Mi abuelo se quedó petrificado, y estas figuritas se escondieron otra vez. De esa historia ya pasaron muchos años. Cuenta mi abuelo que después vendió esas cosechas, pero hasta el día de hoy en casa de los abuelos tienen pequeñas esculturas de aluses que ponen en el patio para que los protejan y para espantar las malas vibras. En lugares de Argentina y Paraguay se cuenta mucho la leyenda del lobizón, que es una criatura mitad hombre y mitad lobo, como una especie de hombre lobo latinoamericano. Yo creía que lo del lobizón era solo una leyenda que siempre nos contaba mi abuela y mi madre, hasta que lo vi con mis propios ojos. Una noche, hace unos años, era la 1 de la madrugada, y los perros de mi barrio comenzaron a desesperarse, pero de una forma que nunca había visto. Enfrente de mi casa había un terreno baldío muy oscuro, y todos los perros se comenzaron a juntar allí alrededor de algo que no podíamos ver. Mi mamá decía que era el lobizón que se estaba transformando. De repente, de entre los perros salió un animal con la forma de un perro o un lobo, que era más grande que los demás perros. De estos le gruñían, pero ninguno se animaba a atacarlo. Le tenían miedo, y nunca había visto algo así. El animal enorme se quería meter al terreno de un señor que tenía una granja, y mi abuela siempre nos dijo que ellos se alimentan de los desechos de las gallinas y de bebés. El señor de la granja, cuando escuchó los ruidos, salió y detonó al aire, por lo que la criatura salió corriendo, y pudimos ver cómo entraba en la casa de un vecino. Mi mamá nos dijo, si mañana el vecino amanece enfermo, entonces es él, y al otro día vimos a la hermana del vecino, y preguntamos por él, y nos dijo que estaba enfermo. Al día siguiente de lo ocurrido, venían muchos perros al lugar donde se convirtió, y olían el sitio como buscando algo. Fue la cosa más rara e increíble que he visto. Hola. La historia que estoy por contar sucedió hace 12 años, cuando fui papá por primera vez y tuve a mi primera hija. En ese entonces, yo vivía en la provincia de Chiriquí, Panamá, con mi esposa. Vivíamos rodeados de campo y monte, con algunos caminos de terracería. Era un lugar cálido, donde llovía con bastante frecuencia. En esos años, mi esposa estaba embarazada, ya de 7 meses, y a veces escuchábamos unos gritos afuera, que venían del monte. Lo más curioso es que conforme se acercaba el nacimiento de mi niña, los gritos se acrecentaban más y más. De hecho, en ocasiones, mi esposa escuchaba que alguien tocaba la puerta cuando se encontraba sola en casa. Cuando ella iba a asomarse,
Veía que afuera se encontraba una extraña mujer, de aspecto muy mayor y complexión robusta, que llevaba puesto un sombrero. Dice que la apariencia de esa mujer la aterraba y le daba escalofríos, así que se encerraba hasta que yo llegara del trabajo. Cabe aclarar que no teníamos muchos vecinos, solo una pareja de ancianos, otros señores que trabajaban en el campo, y no conocíamos a ninguna mujer con esas características. Bueno, fueron pasando los meses y se escuchaba con más frecuencia el sonido de una mujer quejándose a lo lejos. Nosotros no nos sentíamos cómodos viviendo allí y ya estábamos preparando la mudanza porque había conseguido trabajo en otro lugar. Nuestra casa era pequeña y mi niña ya había nacido, tenía que dormir en una cuna en nuestra habitación. Pero una noche me desperté en la madrugada porque estaba sintiendo mucho frío y me di cuenta de que la ventana estaba abierta. Qué raro, pensé, siempre la dejamos cerrada. Cuando me levanté a cerrarla, vi a mi esposa de espaldas arrullando a la bebé junto a la cuna. Ella le estaba tarareando una tierna canción, me acerqué y la abracé por la espalda y le pregunté no sé qué cosa, si la niña había cenado o algo así, pero ella no respondía. Luego volteé hacia la cama y vi a mi esposa durmiendo entre las cobijas y en ese pequeño lapso de 1 o 2 segundos, volteé de nuevo y mi niña estaba acostada otra vez en su cuna. La ventana seguía abierta y un aire frío entraba de ella. En ese momento, empecé a sentirme mal, como si estuviera en una pesadilla. Caminé y cerré la ventana y me fijé que en el piso estaba un sombrero. Me acosté en estado de shock y caí dormido al instante. A la mañana siguiente, le pregunté a mi esposa si se había levantado en la madrugada a arrullar a la niña y me dijo que no, que había dormido plácidamente toda la noche. Se me hizo un nudo en la garganta. Días después nos mudamos y jamás le conté lo que vi a mi esposa. Hoy por fortuna nos va mejor y vivimos en un lugar más seguro, pero aquella experiencia que viví hace unos años todavía me hace temblar del miedo. Y sí, lo más probable es que haya sido la Tulavieja, una leyenda que se cuenta acá en Costa Rica y Centroamérica, que es el fantasma de una señora que perdió a su hijo en un río y que deambula por los poblados esperando encontrarlo. Y pienso que se quería llevar a mi hija. Esto le pasó a mi tío en un pueblo del sur de Veracruz. Resulta que el pueblo estaba dividido por un río y solo había 2 maneras de cruzar, una era dando una vuelta muy larga y la otra era pasar por un puente que está en la zona del agua. Una noche había un baile y mi tío fue a divertirse y pasarla bien. Después, como a la 1 de la mañana, iba de regreso a su casa y decidió cruzar por el puente de abajo, el que conectaba con el agua, así que se quitó los zapatos para no mojarlos. Cuando terminó de cruzar, se estaba poniendo los zapatos y dice que lo alcanzó una mujer, pero se le hizo raro porque cuando estaba cruzando no la vio venir por ningún lado. Dice que él iba caminando y la mujer caminaba detrás de él, en eso se le emparejó y le habló por su nombre, a lo que mi tío le preguntó que cómo sabía su nombre. Le preguntó a la mujer quién era y que dónde vivía, pero ella no le respondió, solo seguía caminando detrás de él. Para eso ya iban a mitad de camino a la casa de mi tío y él estaba muy asustado. Entonces empezó a caminar más rápido y en un momento se echó a correr y empezó a escuchar el sonido de un caballo. Él volteó para ver dónde venía la mujer y dice que venía cerca de él, pero que tenía la cara horrible de un caballo mezclada con el rostro de una mujer y eso le dio todavía más miedo. Mi tío corrió más rápido y cuando llegó a su casa comenzó a tocar la puerta desesperado. Mi tía se levantó y abrió y él le dijo que cerrara la puerta rápido porque lo venían siguiendo. Sin embargo, mi tía dice que se asomó y no miró nada. Esa noche se la pasaron escuchando los sonidos de un caballo a su alrededor. Quién sabe qué criatura haya sido esa, pero sospechan que pudo ser el fantasma de la Siguanaba, la mujer con cara de caballo. Hola, yo soy de Guatemala y tuve un acercamiento con la Llorona. Por obvias razones esto ocurrió durante la madrugada. Esto me pasó en un viaje que hice con unos amigos a un pueblo a las afueras del municipio de Cubulco, Baja Verapaz. El pueblo en cuestión se ubicaba en unas montañas. Ahí no había hotel, pero los habitantes del lugar nos dijeron que podíamos pasar la noche en un convento de monjas, ya que tenían unos dormitorios comunales vacíos que podíamos ocupar. Las monjas dormían en la casa central de la hacienda, que era la más grande y amueblada, y que además tenía una capilla dentro. Los salones estaban acomodados como sitios para dormir en literas. Éramos 10 chicos los que nos quedamos a dormir allí, junto con el chofer del autobús que nos llevaba. El más pequeño tenía 7 años y los más grandes éramos 4 de entre 15 y 18 años. El lugar era un bosque que cuidaban perros y guardianes por la noche. A eso de las 11 de la noche, todos ya estaban durmiendo, menos los 4 más grandes del grupo, ya que andábamos jugando un videojuego en nuestros teléfonos.
Para la 1 de la madrugada, ya solo quedábamos 2 despiertos, un amigo y yo, y luego, justo antes de irnos a dormir, empezamos a escuchar cosas extrañas afuera del salón de donde estábamos, entre los árboles enormes del bosque. También escuchábamos a los perros ladrar muy fuerte. Nos habían dado las 2 de la mañana, y el salón en donde estábamos tenía grandes ventanales en donde podías ver hacia afuera, hacia el bosque, y daba mucho miedo porque no había cortina. Mi amigo y yo decidimos ir a ver a la ventana qué era lo que hacía ruido. Nos arrastramos por el suelo hasta llegar al gran ventanal, y para nuestra sorpresa, nos encontramos con que a lo lejos se veía la sombra de una mujer de pelo largo y un vestido blanco, sentada en la rama de un árbol gigante. La mujer estaba como a unos metros de nosotros. Nos dio un miedo horrible, a tal punto que nos quedamos paralizados. Nos tiramos de nuevo al piso, y al volver a ver por la ventana, vimos que la mujer ya no estaba. Luego, inmediatamente comenzamos a escuchar el grito de una mujer, como de dolor, desesperación, y como si la estuvieran apuñalando. Los perros seguían ladrando horrible, y nosotros nos quedamos petrificados en el suelo frío del salón. La escuchábamos súper lejos, ya era entre las 3 y las 5 de la madrugada, y sabíamos que no era una buena señal. Nadie más de los que iban con nosotros se percató de eso, hasta que esta mujer soltó el grito más desgarrador que he escuchado en mi vida, y todos se levantaron bien pálidos y asustados. Las monjas encendieron las luces que estaban por la hacienda, y los perros comenzaron a perseguir al ente por varios metros, hasta que lo dejaron de ver. Las monjas, junto a los guardianes del lugar, llegaron a vernos y nos dijeron que nos metiéramos a la casa central donde ellas dormían, para que no estuviéramos tan solos. Recuerdo que estaba pálido, se me bajó el azúcar junto con mi amigo, y tuvimos que ir a la capilla a orar para ahuyentar los malos espíritus y tratar de calmarnos. Fueron las peores horas de mi vida. En mi familia, siempre hemos creído en la existencia de duendes, pues hemos notado que nos esconden las cosas. Bueno, pues resulta que un día fuimos a un pueblito que se llama Huasca, en Hidalgo, y cuando íbamos entrando al pueblo, había muchos puestos donde vendían esculturas de gnomos, duendes, elfos, etc. Mi mamá dijo, no me gustan porque están muy feos. Mi prima y yo íbamos en la parte trasera del coche, y al escuchar que mi mamá dijo eso, le dijimos que no dijera eso porque le iban a esconder sus cosas. Total, seguimos el camino, y ni siquiera nos detuvimos en Huasca, nos seguimos a otro pueblito que estaba más adelante. En la noche regresamos a la casa, y resulta que mi mamá no encontraba 500 pesos que llevaba en su bolso. En la noche, nadie más tocó el tema de ese dinero, pues estábamos cansados. Al día siguiente, desayunando, se volvió a tocar el tema, y nadie había visto el dinero, ni nada. Hicimos el quehacer en la casa y todo normal. Cuando cenamos, volvimos a hablar sobre eso, que estaba raro, y entre bromas le dije que tal vez los duendes se lo escondieron, todos se rieron, y le dije que les pidiera que se lo regresaran. Mi madre me miró, y lo dijo en voz alta, y así cuando terminó de decirlo, se escuchó un pequeño golpe debajo de la mesa. Todos lo escuchamos, lo cual se nos hizo raro, pero no le prestamos la suficiente atención, y a la mañana siguiente, mientras mi madre limpiaba, al barrer debajo de la mesa, aparecieron los 500 pesos doblados, justo donde ella se había sentado en la cena. Es una historia que nos dejó impactados, tal vez suene irreal, pero los que la vivimos nos sigue sorprendiendo cada vez más. Hola Trastorno Nocturno, te saluda Moisés Alcocer, desde Cañas, Guanacaste, un pueblo al oeste de Costa Rica. Guanacaste es en su mayoría un territorio rural, donde muchos de nosotros tenemos familiares dedicados a las labores del campo. En esta región de Costa Rica existe una leyenda muy conocida llamada La Mona. Esta historia trata sobre una mujer que es una bruja y se transforma en un mono con rasgos humanos. Las personas suelen escucharla durante la noche, moviéndose por los techos de las casas. Mi bisabuelo tuvo un encuentro con este ser. Una noche, el abuelo de mi papá se quedó arriando el ganado hasta el anochecer. Mientras terminaba su trabajo, escuchó unos gemidos extraños, pero no quiso ir a revisar. Más tarde, mientras metía las vacas al corral, vio una figura humanoide moviéndose por el tejado de su casa. Como buen hombre de campo, inmediatamente lo asoció con la leyenda de la Mona. La figura, al notar la presencia de mi bisabuelo, lo observó fijamente con unos ojos rojos y penetrantes que, según mi abuelo, lo hicieron sentir como si estuviera siendo observado por el mismo demonio. Él quería correr, gritar y llorar, pero su cuerpo no le respondía. Esa cosa finalmente se fue, y mi bisabuelo corrió a encerrarse en la casa. Su esposa, mi bisabuela, le preguntó qué había visto, pues lo notaba muy pálido. Mi bisabuelo evitó el tema y se fue a dormir. Me contó que fue una de las peores noches de su vida. Seguía escuchando a esa cosa caminar por el tejado y emitir gemidos tan escalofriantes que le helaban la piel. No pudo dormir en toda la noche.
Al amanecer, salió abrumado a realizar las labores del día. Aunque nunca volvió a ver a esa criatura, sí la volvió a escuchar, gimiendo y moviéndose en el tejado de su casa. Si no es molestia, quisiera enviarle un saludo a mi bisabuelo, Antonio Porras Mata, que falleció hace 15 años. Me contó esta experiencia pocos días antes de morir. Te mando un saludo, bisabuelo. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, recuerda dejar tu like y tu comentario, así como activar la campana de notificaciones. Quiero agradecer todo el apoyo a los miembros, así como a todas las personas que se toman el tiempo de compartir los videos y seguir apoyando a este canal. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.